¿Qué onda? En esta cápsula vamos a hablar acerca de las terapias de reemplazo hormonal. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Es real de que existe verdadera evidencia científica que te llevan a ser propenso a algunas enfermedades? ¿Es verdad que existen personas que, digamos, no son buenas candidatas? ¿Qué realmente son las hormonas y qué realmente se va a llevar a cabo en el tratamiento? Porque pues bueno, algo se está cambiando dentro del cuerpo. Y pues bueno, ¿cuál es desde el punto de la vista de la química lo que está sucediendo? ¿Qué realmente va a cambiar? ¿Cuáles son las formas y los métodos que uno puede tener para llevar a cabo ese cambio? Y pues bueno, vamos a analizarlo desde toda esta información con bases científicas. Y pues nada, en este canal siempre dejamos también las referencias en la caja de descripción, así que si tú estás interesado en esta terapia o conoces a alguien que la esté llevando a cabo o que en todo caso esté interesado y quiera saber más de esto desde el punto de vista de la química y de la bioquímica que sucede dentro de nuestro cuerpo, desde el qué onda con la fertilidad de las personas, qué va a suceder después, es real que va a haber algunos cambios que son totalmente irreversibles o que pueden llegar a ser reversibles si es que en algún momento se llega a suspender esta terapia. Pues este es el video, esta es la cápsula que se estaba buscando. Quédate viendo todo el video, estás en Todos Juntos Aprendiendo. Yo soy Chavita, estudiante de la maestría en Ciencias Químicas, y pues vamos para ello. Para esto, cuando estemos hablando de las personas que están llevando un tratamiento hormonal, que son mujeres que quieren hacer la transición hormonal hacia hombres, le vamos a llamar terapia hormonal masculinizante, y si son nacidos hombres que quieren hacer la transición hacia mujeres, le vamos a llamar terapia hormonal feminizante. Teniendo en cuenta esa convención, vamos a iniciar entonces con toda la información. La terapia hormonal suele utilizarse en personas transgéneros y no binarias para provocar los cambios físicos que causan las hormonas masculinas o femeninas durante la pubertad. Dichos cambios se llaman características sexuales secundarias. El objetivo de esta terapia es ayudar a que la identidad de género de una persona y el cuerpo de una persona coincidan. Es decir, si tú te identificas como mujer o como hombre, las características físicas de tu cuerpo coincidan. La terapia hormonal también se suele llamar terapia hormonal de afirmación de género. No todas las personas eligen esta terapia, ya que puede afectar la fertilidad, la función sexual y hablar con el proveedor de atención médica sobre los riesgos y los beneficios para cada una de las personas es bien importante, pues todos los cuerpos son distintos y todas las formas que suceden dentro de los cuerpos también son bastante distintas, así también como el historial clínico que se pueda tener cada una de las personas. ¿Por qué se realiza? La terapia hormonal se usa para cambiar tus niveles hormonales, y esos cambios hormonales provocan cambios físicos que ayudan a que nuestra identidad de género y el cuerpo se coincidan. En algunos casos, las personas que reciben la terapia hormonal experimentan algún malestar o sufrimiento emocional porque su identidad de género difiere de su sexo asignado al nacer o de sus características físicas relacionadas al sexo. Esto anteriormente mencionado se suele denominar disforia de género. Las terapias hormonales pueden entonces mejorar el bienestar psicológico y social, reducir el sufrimiento emocional y psicológico relacionado con el género, mejorar también la satisfacción en la vida sexual y mejorar en general una calidad de vida. El proveedor de atención médica podría desaconsejar las terapias hormonales en todo caso de que se tenga un cáncer que pueda llegar a ser sensible hacia las hormonas que vamos a estar cambiando, como por ejemplo podría llegar a ser cáncer de próstata. Y se tiene algún problema de coágulos sanguíneos, es decir, cuando se forma un coágulo sanguíneo en una vena profunda, por ejemplo la trombosis o cuando hay una obstrucción en las arterias pulmonares o de los pulmones, es decir, alguna embolia pulmonar. Tener enfermedades significativas sin que se hayan tratado antes, tener problemas de salud sin tratar, tener una afección que limita la capacidad para dar el consentimiento informado. Pues eso creo que también es bien importante, que si se llegan a tomar estas decisiones o si eres alguien que ya tomó estas decisiones, siempre sea en un ámbito en el que tú tienes mucha información para decidirlo. En el caso de que sea una mujer que se está tratando con este tratamiento hormonal, en el caso de estar teniendo un embarazo, también sería una parte en la que se podría desaconsejar.
Las investigaciones han determinado que la terapia hormonal es segura y eficaz si es proporcionada por un médico con experiencia en la atención médica de personas transgéneros. También comunicar al proveedor de la atención médica cualquier pregunta o inquietud que se tenga sobre el resultado que se notarán en el cuerpo y pues finalmente el resultado de estas terapias. Algo que sí es bastante importante es que se pueda, en el mejor de los casos, acudir a atención médica que tengan esta perspectiva transgénero, que tengan la experiencia. Entre las complicaciones que sí se podrían llegar a presentar por estas terapias podrían ser el aumento de peso, la irritabilidad, es decir, que de momentos estás como muy enojado, estás como muy emocional, de repente estás como esas sensaciones a flor de piel. Sí se podría llegar a niveles altos de la hormona prolactina dentro de la sangre, niveles altos de potasio en la sangre, sí se podría llegar a tener unos problemas que podrían ser como un poco de arritmias cardíacas, y por eso es bien importante que durante todos estos tratamientos se siga de muy de cerca con la atención médica, pues algunos como las taquicardias podrían no ser lo más común, pero sí es importante que se sigan siempre en un tratamiento para que se sepan pues qué se puede llegar a hacer, y en todo caso una vez que está iniciado el tratamiento si se puede cambiar de dosis, si se va a aumentar de dosis, pero pues insisto, el cuerpo de todas las personas es tan distinto que el tratamiento es súper particular para cada uno. Existe evidencia que indica que las personas que se someten a una terapia hormonal feminizante es posible que aumenten el riesgo de cáncer de mama en comparación con los hombres cisgénero, es decir, hombres cuya identidad de género coincide con las normas sociales relacionadas con su sexo asignado al nacer, pero el riesgo no es mayor para las mujeres cisgénero. Para minimizar el riesgo, el objetivo para las personas que se hacen este tipo de terapia es mantener los niveles de hormonas en un rango habitual de lo que serían para las mujeres cisgénero, y en el caso de las personas que se someten a una terapia hormonal masculinizante, no aumenta el riesgo de cáncer de mama, cáncer de endometrio o enfermedades cardíacas en comparación con las mujeres cisgénero, es decir, mujeres cuya identidad de género coincide con las normas sociales al nacer. No está claro si la terapia hormonal masculinizante realmente aumenta el riesgo de cáncer de ovario o de útero, y es necesario, eso sí, hacer más investigación para minimizar el riesgo. El objetivo para las personas que hacen esta terapia, una vez más, siempre va a mantener el nivel de rango de hormonas habituales para hombres cisgénero. Y una vez que estamos hablando del rango habitual de hormonas para personas cis o personas que nacieron siendo hombres o mujeres y que llevan este estilo de vida, es importante que cuando las personas se someten a este tipo de tratamientos, siempre se lleve a cabo ese tratamiento o ese reemplazo hormonal a la misma medida que sería las personas que son asignadas con ese sexo al nacer, porque no podemos ir tampoco más arriba ni más abajo, justamente para evitar complicaciones. Y si se está llevando un tratamiento en el cual se está teniendo muy poca, por decirlo de esta forma, muy poca concentración o muy poca cantidad de hormonas, pues realmente no se va a aprovechar o realmente no se va a manifestar un cambio pues tan pronto, ni tampoco se va a manifestar un cambio tan notorio. Algo que también hay que platicar en esta parte es que no es un tratamiento que realmente surta efecto de una forma muy rápida. Es un tratamiento en donde se mantiene una constancia, es un tratamiento en donde hay que mantener también una disciplina, desde cuando ya se acordó con el médico especializado cuál va a ser la vía de suministro de este reemplazo hormonal. Hay que mantener constancia y disciplina, porque los cambios no son inmediatos, sí se llevan bastante tiempo, y por decir un dato, podría llevarse desde los 6 meses hasta un año en donde se pueda empezar a realmente observar cambios hacia la transición en donde se está llevando. Las hormonas, hablando ya de esto, que estamos hablando de la reemplazo hormonal, ¿qué realmente son? Las hormonas se
pueden encapsular dentro de algo que nosotros llamamos mensajeros químicos del cuerpo. Estas tipo de hormonas viajan a través del torrente sanguíneo hacia muchos tejidos y órganos y surten su efecto lentamente y con el tiempo, que afectan muchos procesos distintos, por ejemplo, incluyendo crecimiento y desarrollo, el metabolismo, que es como el cuerpo obtiene la energía de los alimentos que consume, nuestras funciones sexuales, las de reproducción y del estado de ánimo. Es por eso que se escogen estas terapias, porque pues bueno, modifican bastante cosas relacionadas a personas cis, siendo mujeres o siendo hombres. Las glándulas endocrinas, que son grupos especiales de células, son las que producen las hormonas. Las principales glándulas endocrinas son las conocidas como la pituitaria, la glándula pineal, el timón y la tiroides, y las glándulas suprarrenales y el páncreas. Además de lo anterior, los hombres producen hormonas también en los testículos y las mujeres en los ovarios. Las hormonas son potentes, se necesitan solamente una cantidad mínima para provocar grandes cambios en las células o inclusive dentro de todo el cuerpo. Es por ello que el exceso o la falta de hormonas específicas puede ser un problema serio de salud. Las pruebas de laboratorio pueden medir los niveles hormonales, como por ejemplo con análisis de sangre, análisis de orina o incluso análisis de saliva. Un médico puede indicar estos exámenes si se tienen síntomas de un trastorno hormonal. Hablemos entonces, ya que sabemos qué son las hormonas y cuál realmente es su papel y por qué estas terapias de reemplazo hormonal surten efecto, hablemos entonces sobre la fertilidad. La terapia hormonal masculinizante podría limitar la fertilidad. En lo posible es mejor que se tomen las decisiones con respecto a las fertilidades antes de comenzar un tratamiento. El riesgo de infertilidad permanente aumenta con el uso prolongado de las hormonas, especialmente en personas que comienzan la terapia hormonal antes de la pubertad. Incluso después de suspender la terapia hormonal, es posible que los ovarios o, por ejemplo, el útero no se recuperen lo suficiente para que se pueda llevar a cabo después un embarazo sin tratamiento para la infertilidad. Y pues bueno, si se desean tener hijos biológicos, es bien importante que también toda esta información se mantenga muy presente. Y en caso de ser posible, se pueda llegar a una congelación, por ejemplo, de óvulos o de espermatozoides, o congelación de embriones, o criopreservación de tejidos ováricos. Todos estos procedimientos también se llevan a cabo. Por ejemplo, si fueran de ovarios o si fueran de espermatozoides, se toma una pequeña muestra. Lo que se hace generalmente es que se guardan sobre nitrógeno líquido y estas células, ovarios o espermatozoides, pueden descongelarse después y pueden seguir siendo útiles para llevar a cabo pues un embarazo. En todo caso, que si así se decide tener hijos biológicos en un futuro, es importante que esto se tenga bastante en cuenta. ¿Cómo prepararse? Antes de comenzar la terapia hormonal masculinizante o feminizante, el proveedor el médico especializado que se esté consultando tiene que llevar a cabo una evaluación bastante amplia, una revisión de antecedentes médicos personales y familiares, un examen físico, análisis de laboratorio y una revisión también bastante importante de las vacunas que uno tiene, exámenes de detección de algunas afecciones y enfermedades, identificación y manejo en todo caso de que sea necesario, de consumo de tabaquismo, de problemas con de adicción al tabaquismo o de algunas otras tipos de sustancias, trastornos por consumo del alcohol, o si es que son portadores o si tienen enfermedades de transmisión sexual. Conversación sobre los métodos anticonceptivos, la misma fertilidad de lo que acabamos de mencionar y las funciones sexuales también que se pueden llegar a tener. También es posible que se consulte a un médico con experiencia en salud transgénero que evalúe la salud conductual. La evaluación de esos temas puede identificar, por ejemplo, la identidad de género, si se tiene problemas de disforia de género, problemas de salud mental, de salud sexual, el impacto de la identidad de género en el trabajo, la escuela, los cambios y los ambientes sociales en los que todos y cada uno estamos embebidos, conductas riesgosas tales como
el consumo de sustancias o el uso de una terapia hormonal o suplementos no aprobados, el apoyo de familiares, amigos y cuidadores que se puedan llegar a tener, los objetivos y expectativas que se pueden tener con ese tratamiento, la planificación de la atención médica y la atención del seguimiento. Las personas menores a los 18 años tienen que acudir a este tipo de tratamientos o a este tipo de clínicas en donde se pueden informar con sus padres o tutores legales y deberían de visitar médicos y proveedores de atención médica conductual con experiencia en salud de personas transgénero. ¿Qué se puede esperar? Asegurándose de comprender lo que sucederá después y durante estos tratamientos también puede ser bastante útil. Generalmente las terapias hormonales masculinizantes se inician tomando testosterona. Primero se receta una dosis baja de testosterona y luego la dosis aumenta gradualmente. Por lo general, la testosterona se administra mediante una inyección o a través de un gel o parche sobre la piel. Otras formas de testosterona que podrían ser adecuadas para algunas personas incluyen gránulos de testosterona que se colocan debajo de la piel o una inyección de acción prolongada y una cápsula oral que se toma 2 veces al día. La testosterona que se utiliza en la terapia hormonal masculinizante es idéntica a las hormonas que producen los testículos de forma natural. Es bien importante que no se utilicen andrógenos sintéticos como metiltestosterona oral o esteroides anabólicos, ya que podrían dañar el hígado y no es posible controlarlos realmente con precisión. La testosterona es la hormona que justamente lleva a esas características masculinas, como por ejemplo la presencia de vello facial, el engrosamiento de la voz, el ensanchamiento de la espalda, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas que son asociadas con personas masculinas. Luego de iniciar una terapia hormonal masculinizante, con el tiempo se llegará a notar los cambios en el cuerpo. Por ejemplo, la menstruación podría llegar a detenerse dentro de los 2 o 6 meses después de iniciar el tratamiento. La voz se comienza a agravar y ese cambio podría iniciarse de entre los 3 o 12 meses después de comenzar el tratamiento. El crecimiento del vello facial, que igual llevaría por lo menos 6 meses, y ya que se note un cambio realmente hasta unos 3 años o 5, la grasa corporal redistribuyéndose, y ese cambio igual se podría llevar desde los 6 meses. Y pues bueno, el agrandamiento del clítoris y la pared vaginal se adelgaza y reseca entre el cambio que inicia entre los 3 y 12 meses después de comenzar el tratamiento, y el aumento de la masa y la fuerza muscular. Ese cambio podría observarse de 6 a 12 meses. Algunos de los cambios físicos que causa esta terapia se podrían revertir si se suspende el tratamiento de la testosterona. Otros tantos, como la voz grave, el agrandamiento del clítoris y la caída del pelo en el cuero cabelludo y el aumento del vello facial, podrían no ser reversibles. Ahora, hablando de la terapia feminizante, por lo general, al inicio de esta terapia se tiene que tomar el medicamento espironolactana o alactona. Este medicamento bloquea los receptores de hormonas masculinas, también llamados receptores androgénicos, y disminuye la cantidad de testosterona que produce el cuerpo. Entre 4 y 8 semanas después de comenzar a tomar espironolactona, se comenzará a tomar estrógeno. El estrógeno también disminuye la cantidad de testosterona que produce el cuerpo y provoca los cambios físicos que causan las hormonas femeninas durante la pubertad, es decir, asociar a una voz más delgada, asociar a una definición del cuerpo sin ensanchamiento de la espalda y más bien ensanchamiento de las caderas, etcétera, etcétera, etcétera. El estrógeno se puede administrar por distintas vías, incluidas una píldora, una inyección. También se puede aplicar de distintas maneras sobre la piel, por ejemplo, mediante cremas, geles, sprays, parches. Si se tienen antecedentes familiares o de personas de coágulos sanguíneos o una vena profunda en los pulmones, una afección llamada trombosis venosa, es mejor que no se tomen los estrógenos en forma de píldoras. Unas alternativas para la terapia hormonal feminizante es tomar análogos de la hormona niveladora, por ejemplo, gonadotropinas. Estas disminuyen la cantidad de testosterona que produce nuestro cuerpo y podrían permitirle tomar dosis más bajas de estrógenos sin necesidad de tomar espiralactana. No obstante, los análogos podrían ser más costosos. Una vez que se comience con la terapia hormonal feminizante,
con el tiempo se podría llegar a notar los siguientes cambios dentro del cuerpo. La disminución o de la cantidad de erecciones y eyaculaciones. Este cambio se podría llegar a notar desde 1 a los 3 meses. Un poco de la disminución del deseo sexual. También se conoce como disminución del líbido, y ese se podría también notar de los 1 a los 3 meses. El retraso en la caída del pelo en el cuero cabelludo. El desarrollo de las mamas, es decir, de los pechos, y ese podría llegar a notar desde los 3 a los 6 meses. La piel más suave o menos grasosa. Los testículos también se podrían llegar a notar mucho más pequeños. Este también se conoce como atrofia testicular, y eso se notaría desde los 3 a los 6 meses. La disminución de la masa muscular, el aumento de la grasa corporal, y también la disminución del vello facial y corporal, que eso podría tardar en manifestarse hasta los 12 meses. A manera de conclusión, dentro de esta parte, sí es importante justamente que se tome en cuenta que este tipo de tratamientos, como hemos mencionado ya, no son tratamientos que los resultados sean inmediatos. No son tratamientos en los que se va a observar dentro de ni siquiera los 6 meses que se inician unas realmente manifestaciones físicas de que se está llevando a cabo el cambio, sino que podríamos esperar que todas estas manifestaciones son de mucho más largo. Es un proyecto largo, es un proyecto de paciencia, es un proyecto de mucha disciplina y mucha constancia para que se puedan llegar a llevar a cabo todos estos resultados. Y a manera de conclusión, mientras se llevan a cabo estas terapias hormonales, tanto masculinizantes o feminizantes, es importante que se reúnan siempre y de manera regular con quien se esté llevando a cabo la atención médica para hacer un seguimiento de los cambios físicos, controlar los niveles de hormonas que se están llevando en el cuerpo, y con el tiempo que sea posible o necesario cambiar las dosis de hormonas que se están consumiendo para garantizar que no se estén tomando dosis más bajas de las necesarias para lograr los cambios esperados, o en todo caso que no se esté llevando a cabo un consumo excesivo de esas hormonas. Solicitar análisis de sangre para controlar los cambios en el nivel del colesterol, la glucosa en la sangre, el recuento de las células sanguíneas, las enzimas hepáticas y los eritrocitos como consecuencias de la terapia hormonal. Todo esto que acabamos de mencionar son cosas bien necesarias y que ayudan muchas veces dentro de las defensas de nuestro cuerpo. Y también controlar la salud conductual que se puedan estar llevando a cabo en las personas. Y una vez también concluida, o que una vez que se hayan satisfecho lo que se quería llegar a alcanzar cuando se decidió iniciar en esos tratamientos, es bien importante que no perdamos de vista que se siga utilizando y se siga revisando la salud sexual que es propia del sexo que fue asignado al nacer. Por ejemplo, si son personas que transicionaron de mujeres a hombres, pues la terapia hormonal no quita que se siga teniendo matriz, que se siga teniendo útero, que se sigan teniendo todos los órganos reproductivos y sexuales asignados al nacer a los cuerpos de las mujeres. Y también es bien importante que se sigan haciendo exámenes de regularidad de cáncer, por ejemplo de útero, que son de los más comunes que se pueden llevar a cabo en México, particularmente para las mujeres, y tanto para hombres que hayan transicionado, por ejemplo, que se sigan llevando a cabo el examen de próstata, pues la próstata se sigue teniendo, independientemente de que se haya hecho la transición hormonal, se sigue teniendo. Y pues también particularmente es algo bastante común en los hombres que pues no se ponga atención en ese tipo de cáncer. Y esa es la parte química que se podría hablar de todo esto. La terapia hormonal, como hemos visto, funciona distinto para hombres y para mujeres. Mientras en algunos casos hay que consumir la testosterona, en el otro caso se busca más bien bloquear lo de las glándulas epiteliales con la producción de la testosterona. Espero que haya sido de información, haber abordado desde otra perspectiva o de la perspectiva química de lo que sucede. Y en todo momento, si hay dudas, si hay comentarios, la caja de comentarios está abierta.